Quiero que digas conmigo, llegaremos. Pellizca al que está al lado, literal, despacito, despacito. Un pellizco de cariño. Pero pellízcalo y dile, llegaremos. Estuvimos hablando acerca de Pablo. Yo soy fan de Pablo. Cuando llegue al cielo yo voy a ir a pedir su autógrafo. Me voy a llevar un plumón, no sé dónde, pero yo le voy a pedir su autógrafo, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo, de primera mano, pero después voy a ir con Pablo. Estuvimos viendo cómo Pablo, cómo a él le tocó vivir, y a mí me impresiona mucho Pablo el carácter que él tenía, pero no el carácter ese de enojón o de gritón, no, el carácter de soportar toda adversidad que se le presentaba. Y yo creo que literalmente Pablo estaba loco. Voltea al que está al lado, dile, Pablo estaba bien loco. Y vimos cómo cuando él iba preso en un barco, voltea al que está al lado, dile, iba preso. Él iba preso en un barco y al ir preso a Dios se le ocurre un plan para que ese barco se destruyera, ese barco naufragara. Dice la Biblia que estuvieron durante 15 días naufragando. Pero lo que te quiero decir es que me impresiona mucho ver cómo Dios es tan perfecto, cómo los planes de Dios son tan perfectos. Porque cuando él iba en ese barco, ponme mucha atención, él iba como preso. Ponme atención. Y conforme fueron pasando los días, él terminó siendo el líder de la embarcación. ¿Ya me expliqué? O sea, él iba como preso. Ahí iban muchos guardias, ahí también iban otros presos. Y todo el mundo pensaba que el ministerio de Pablo había terminado, que ya lo habían aprendido y que ya se había acabado. Y todos a su alrededor en la prensa, en el internet y en el Facebook decían, el ministerio de Pablo ha concluido. Pero lo que no sabían es que Dios apenas estaba comenzando. Es que eso está para volverse loco. Porque Pablo iba como preso, quiero que te pongas un poquito ahí, que vivas un momento la historia, iba como preso y terminó siendo el líder de esa embarcación. Ahora todos le hacían caso a lo que Pablo decía, ahora todos escuchaban a Pablo. Y Pablo cuando iba en esa embarcación, en ningún momento dijo, ay, nos vamos a morir y que está muy difícil y que esto y que el otro, porque finalmente la tormenta estaba difícil. O sea, yo quiero que pongas a pensarte que aquí cuando llueve un día, 2 días y se inunda algo, pues es algo trágico. Quiero que te dimensiones 15 días en alta mar. Imagínense, naufragando, el barco se rompió totalmente, el barco se hundió. Dice la Biblia que llegaron a una isla y llegaron a la orilla de una isla llamada Malta y muchos llegaron solamente con pedazos de madera. De que llegaron, pero a Pablo le tocaba el ser el porrista. ¿Por qué el porrista? Porque Pablo pudo haber dicho, ay, sí es cierto, está difícil la situación. No, Pablo siempre estaba ahí para dar ánimo. Pablo siempre decía, anímense, vamos a llegar, anímense. Dios me dijo, di conmigo, Dios me dijo que vamos a llegar. Y él siempre estaba ahí diciéndole a la embarcación, Dios me dijo que ni un cabello de su cabeza será tocado. Bueno, eso es para los que tenían cabello. Para los que no, como que decían, ¿y yo qué? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Dios le dijo el ángel de Dios le dijo a Pablo, Dios dice, o sea, no va a morir ningún cabello será tocado de sus cabezas. Dios nos ha dado promesas a cada uno de nosotros y Dios las va a cumplir aún en medio de la tormenta. Todo lo que sucede a nuestro alrededor no tiene un despropósito. Y Pablo lo sabía. Pablo sabía que no había nada que lo podía detener. Pablo sabía que no había nada que podría silenciar el evangelio. Sabes que a lo largo de nuestra historia, una de las cosas que el diablo ha querido hacer es silenciar tu voz. Es que tú te desanimes para que de esa manera callar tu voz y tus generaciones no sean bendecidas. Tus hijos, tus nietos, porque no tan solo se trata de nosotros, se trata de nuestras generaciones. Entonces él está ocupado no tanto por recordarte tu pasado, él está ocupado por asesinar tu presente y tu futuro. Lenin, que en 1917 él dijo que para el siglo XXI
no iba a haber ningún cristiano, que todos iban a ser comunistas, y se equivocó. Adolfo Hitler declaró que el gobierno de los nazis iba a gobernar, y también se equivocó. Un grupo musical que se llamado Beatles, ellos dijeron que ellos iban a recibir más adoración que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo, y también se equivocaron. 2 de ellos aún viven, pero al día de hoy nada ha podido apagar la voz de la iglesia. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Estamos en el 2015. Estamos en el 2015 y el evangelio sigue corriendo. La voz y el mensaje tan importante de nuestro Señor Jesucristo sigue corriendo. Y de esta forma Pablo sabía que el mensaje de Dios se tenía que propagar, él sabía que Dios tenía todo bajo control. Ponme atención, yo sé que lo he repetido varias veces, pero él iba preso, terminó siendo el líder de la embarcación. Iban más de 250 personas en esa embarcación y ninguno de ellos murió, todos llegaron a la orilla. Ese barco se hundió, pero todos llegaron vivos a la orilla. Ahora, cuando ellos llegan a la orilla, ellos llegan cansados, ellos llegan hambrientos. Imagínate si tú te asoleas 1 o 2 días, ahora imagínate cómo llegaron ellos. Durante 15 días, ¿cómo llegaron? Solo se les veía los dientes. Y quiero que me acompañes a Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28, dice así: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Di conmigo, frío. Luego dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Ponme atención, porque cualquiera que no fuera creyente le hubiera dicho a Pablo: Pablo, tienes que ir a Catemaco. Pablo, solo falta que te caiga un trueno. Pablo, solo falta que pase un perro y te haga pipí. Bueno, se dice de otra manera, pero ustedes me entendieron. ¿Sí o no? Pablo, te levantaste con el pie izquierdo. Pablo, estoy segura que muchos dijeron: Pablo, Dios abandonó a Pablo, pero no era así. Dios estaba con Pablo. Él llega como un sobreviviente a esa isla. Llega ya siendo el líder de toda la tripulación. Ahora los guardianes, ahora todos ellos, ahora se cuadraban con Pablo. Pero llegan a esa isla como sobrevivientes y llegan pues con mucho frío y todo, hacen una fogata, y entonces resulta que cuando Pablo echa unas ramas, sale una serpiente y lo muerde. Ahora quiero que veas algo importante. Yo sé que en algún momento te ha mordido una que otra serpiente, y bien venenosa. Cualquier parecido con la realidad, no es cierto. Y bien venenosa. Pero Pablo sabía algo que había aprendido, que las puertas del infierno no iban a prevalecer en contra de la iglesia. Y también sabía esa palabra que quiero que me acompañes ahí a tu Biblia, a Lucas capítulo 10, versículo 19, que dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Voltea al que está al lado, dile: Dios te ha dado autoridad. Díselo con autoridad: Dios te ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Pablo sabía que esa serpiente no podía apagar el fuego que Pablo tenía. Él sabía que esa serpiente no podía hacerle daño. Incluso dice la palabra que aun si bebiéremos cosa mortífera, no moriremos. Esa pasión que tenía Pablo hacía que él no se detuviera por nada. Tal vez muchos, cuando hubieran vivido lo que Pablo vivió, hubieran dicho: Dios, me mordió la serpiente. Dios, es que naufragué. Una cosa quiero decirte: las cosas que hemos vivido no es para que la gente nos tenga lástima. Pablo no se quedó allí. ¿Sabes qué hizo?
se sacudió la serpiente y la serpiente huyó. Esa es la actitud. Tú no te puedes quedar en tus naufragios, tú no te puedes quedar en las mordeduras de las serpientes, no te puedes quedar allí. Ahora quiero decirte algo muy importante. Después de la sobrevivencia viene la influencia. Voy a volver a repetirlo. Después de la sobrevivencia viene la influencia. Pablo llegó primero iba en el barco como prisionero, y vuelvo al punto. Iba como prisionero, ahora ya era de influencia. Pero llega a esa isla donde no lo conocían, llega a esa isla, llega como un sobreviviente. Voltea al que está al lado, dile como un sobreviviente. Llegó así como tú y yo muchas veces estamos, sobreviviendo. Pero Dios quiere pasarnos a otro nivel. Dios no quiere que nos quedemos en la autoconmiseración, en la autocompasión. Ay, es que sobreviví. No, Dios quiere que ahora tú seas de influencia. Ahora quiero que veas porque viene lo más impresionante. Ve, es que Pablo estaba loco. De verdad, Pablo estaba loco. Quiero que vean, no era normal, digo yo. Así como tú y yo somos sobrenaturales, con el poder de Dios. Amén. Ok, versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Ahora, ¿por qué no en mano de otra persona? ¿Por qué de Pablo? Porque Dios tenía un plan. Di conmigo, Dios tenía un plan. Ay, Dios, es que Dios no se equivoca. Luego dice, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, porque la gente es tan buena para sacar sus conclusiones, ¿verdad? Dice que ellos dijeron, ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho, di conmigo, se van a cansar. Dilo fuerte, se van a cansar. Ellos, habiendo esperado mucho, pon atención, y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Quiero que digas conmigo, wow. Hasta esa serpiente Dios la tenía planificada para que vieran el poder que Pablo tenía, pero sobre todo la gracia de Dios sobre la vida de Pablo. Muchos hubieran dicho, es que Dios no está conmigo, porque ¿por qué me muerde? No solo una, varias, ¿verdad? Pero ¿por qué me muerde? Y sabes que esas mordeduras y esos naufragios hacen que mucha gente ya no siga avanzando. La actitud que nosotros debemos de tener es como la de nuestro Señor Jesucristo, es como la de Pablo. Ok, me mordió, me sacudo y sigo adelante. Si tienes que llorar, llora, pero levántate y di con permiso, voy a avanzar. Ahora quiero que veas, porque habían más de 250 personas ahí. Ahí alrededor, sí, estaban todos pendientes, todos los ojos estaban arriba de Pablo, ¿sí o no? Y todos estaban esperando a ver en qué momento se hinchase y a ver en qué momento él caía, rácatelas. Y todos estaban haciendo apuestas, ¿no? Yo apuesto a que en 1 hora se muere. Yo apuesto a que en 2, no, yo apuesto a que él se cae. Así como muchas veces, tristemente, alrededor de nosotros podemos ver o puedes sentir que hay personas que al vivir una situación adversa o difícil, lejos de estar esperando tu bendición, están esperando tu caída. Pero ¿sabes qué? Dios apenas está comenzando. Dios, la gloria de Dios está a punto de manifestarse. No sé si me explico. Y después, mira lo que pasó después. En aquellos lugares, viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era Dios. Di conmigo, lo más glorioso estaba por venir. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Vuelvo al punto, llega como un sobreviviente, pero termina teniendo influencia.
Publio era un hombre muy importante de la isla y él se sorprendió muchísimo porque vio que Dios estaba con él. Entonces se le ofrece hospedaje y cuando Pablo estaba hospedado, es que vean, llegó como preso, ahora todos veían lo que Pablo hacía. Así como muchas veces Dios te ha permitido vivir situaciones difíciles, donde los ojos de las personas están al pendiente, a ver en qué momento, pero quiero que digas conmigo, se van a cansar, porque el poder de Dios está sobre mi vida. Y entonces ahora Pablo pasa a otro nivel, a un nivel de influencia. Llega a casa de Publio, a nombrecito, ¿verdad? Llega a casa de Publio y luego dice, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. ¿No es eso glorioso? Pero lo más glorioso viene ahorita. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades y venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Ponme atención. Llegaron como sobrevivientes y la gente terminó sirviéndoles. Aunque no hemos venido para ser servidos, estamos para servir, pero es una consecuencia de tener una influencia. Pero una influencia donde Pablo aprovechó y aprovechaba para que el poder de Dios se manifestara en su vida y pudiera llevar el evangelio a muchos más. Después de eso, enfermos desfilaban en la casa de Publio y todos eran sanados. ¿Por causa de qué? Por causa de una mordedura de una serpiente. Por causa de un naufragio. Era para que Dios manifestara su poder. Es como cuando los discípulos le preguntaban a nuestro Señor Jesucristo, bueno, ¿quién pecó? ¿Sus padres o quién? Y Jesucristo respondió, no es que haya pecado sus padres, es para que la gloria de Dios se manifieste. Todo lo que tú has vivido, todo lo que hemos vivido es para que la gloria de Dios se manifieste. Y no se trata tan solo de sobrevivir, se trata de que si Dios ha rescatado tu matrimonio, ahora tú seas de influencia. Has sobrevivido tu matrimonio, pero ahora tú puedes ser de influencia a personas que lo han perdido o a personas que están a tiempo de rescatarlo. Dios te rescató de las drogas, has sobrevivido a eso, pero ahora tienes que pasar al nivel de influir a todas aquellas personas para que sean libres. Has sobrevivido del alcoholismo, pero no se trata en la vida solo de sobrevivir, sino se trata de pasar al nivel de influencia. No sé si me estoy explicando. Ahora viene lo más poderoso. Acompáñame a Mateo capítulo 4, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ponme atención. Tal vez el diablo no se te aparezca en medio de la tormenta, en medio del desierto, como estaba con Jesús tentándolo. Tal vez no se te aparezca en el sentido así como rojo, con una cola larga y con un tenedor gigante. Pero sí, Él susurra a tu oído y te dice, mira tu circunstancia. Si postrado me adorares. Hay personas que dejan de adorar a Dios y le hacen más caso a su circunstancia. Cuando tú le haces más caso a tu circunstancia, estás adorando al diablo. Si postrado me adorares, yo te voy a dar. Era una tentación para nuestro Señor Jesucristo. Estaba en un desierto. Y si era una tentación, era una tentación. Alguien pudo haber dicho sí. Él dijo no, pero alguien pudo haber dicho sí. Ante las circunstancias, Pablo se pudo haber rendido. Y pareciera que el diablo le está diciendo, Pablo, ríndete. Pablo, ríndete, se acabó tu ministerio. Pablo, ya no hay nada que hacer. Pero fíjate lo que contestó nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo le dice al diablo lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás
y a Él solo servirás. Ponme atención, Pablo sabía qué contestar también. Y Pablo decía, si hay alguien a quien yo voy a adorar es a mi Dios. Si hay alguien a quien yo voy a obedecer es a mi Dios. No veré mis circunstancias, porque el diablo es astuto. El diablo se acerca a ti y te dice, mira cómo están las cosas tan complicadas, tan difíciles. Deja de adorar a Dios, porque sabes, Él pelea tu adoración. Cuando tú te rindes ante las circunstancias, estás adorando más la circunstancia que a tu Padre. Y hay momentos en que, o más bien dicho, en esos momentos, lo más aconsejable es doblar nuestras rodillas y decir, como decía el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios permitirá esos momentos de desiertos. Dios permitirá esos momentos de naufragios y también esos momentos donde te piquen serpientes venenosas. Pero ¿sabes qué? No te rindas ante ellos. Adora al Señor tu Dios, porque al Señor adorarás y a Él solo servirás. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Versículo 11. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Muy parecido a la historia de Pablo. ¿Ya la agarraron? Desierto, tentación. Jesús le supo contestar al diablo, le dijo, vete. Pablo se sacudió, pero pareciera que le estaba diciendo, Satanás, vete, tú no me vas a parar. Tú no tienes ninguna potestad sobre mi vida. Y eso es lo que tú tienes que hacer, sacudirte y decirle, vete, Satanás, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Y después de pasar ese proceso, después de pasar esa prueba, después de pasar ese naufragio, después de pasar ese desierto, después de pasar esa mordedura de serpiente, después vino que los ángeles, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, que ellos vinieron y le sirvieron. Hubo recompensa. Yo estoy segura, cuando la palabra de Dios dice, ellos vinieron y le servían, estoy segura que le pusieron un banquetazo a nuestro Señor Jesucristo. Manjares, donde Él ya pudo comer, después de las tentaciones y después de esos 40 días. Pablo sobrevivió al naufragio. Pablo sobrevivió a la mordedura de la serpiente. Pero Dios no quiere que te quedes ahí como sobreviviente. Dios quiere que ahora tú seas de influencia. De tanta influencia que la gente te escuche, que la gente diga, algo está pasando. Sabes, yo estoy consciente de una cosa. Nosotros somos sobrevivientes por la gracia de Dios. Somos sobrevivientes. Lo que sí te puedo decir es que, cierto, los ojos de muchas personas están al pendiente, están aquí. Están viendo, a ver a qué hora Comunidad de Dios se cierra. Pues se van a cansar. A ver a qué hora se caen y se mueren. Pues se van a cansar. Y van a reconocer quién es nuestro Dios. Y ahí es donde viene nuestra oportunidad. Todos los ojos están aquí. Los ojos alrededor están aquí. Están viendo cómo reaccionamos. Están viendo. Pero eso servirá como un testimonio de la mano de Dios sobre nuestras vidas. Que digan, ala, esos sí están re locos. De plano, algo está pasando en ese lugar. Algo está pasando. Pero ¿por qué la gente sigue yendo? Y al rato terminan aquí. No sé si ya la agarraste. Dios nos pasa de la sobrevivencia a ser de influencia, para que el poder de Dios se muestre en nuestras vidas y seamos un testimonio del poder de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. ¿No es glorioso el plan de Dios? Hasta esa serpiente venenosa
Dios la tenía planificada. Así que si te ha mordido una que otra serpiente, o si todavía no te muerden, pero quisieran morderte, hasta eso Dios lo tiene planificado para que el poder de Dios se muestre sobre tu vida. Sé que has sobrevivido en tu matrimonio, sé que has sobrevivido en tus finanzas, sé que has sobrevivido en muchas áreas en tu vida, pero ahora tienes que pasar de esa sobrevivencia a un nivel de influencia. No es para que tú estés todo el tiempo conmiserándote, es para que le puedas compartir a las personas. Dios me sacó adelante porque Él es poderoso, porque Él es un Dios vivo, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, porque Él es un Dios que sana, porque Él es un Dios que restaura, porque Él es un Dios que resucita, porque Él es un Dios de prosperidad, porque Él es un Dios que aún del polvo puede hacer las cosas nuevas. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.